60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El Consejo Nacional Electoral funciona hoy con autoridades cuyo periodo constitucional ya terminó, pero que continúan en funciones ante la falta de renovación por parte del sistema de designación. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora el doctor Medardo Oleas, él es expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y con todos los radioescuchas de este muy prestigioso medio de comunicación. Doctor Oleas, cuando un organismo electoral no se renueva en los plazos constitucionales establecidos, ¿estamos frente a una excepción necesaria o una señal de deterioro institucional? Estamos ante un deterioro institucional y violación directa de la Constitución, porque el momento que las instituciones se venden al poder de turno para permanecer en funciones prorrogadas, significan que no importa ya las normas que regulan el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera los plazos de designación de sus consejeros. Más aún cuando el Consejo Nacional Electoral ha cometido muchos errores, como por ejemplo este de no controlar lo que es las inversiones multimillonarias en el gasto electoral, que ponen en peligro la democracia, ni garantizar la participación igualitaria de los candidatos, ni controlar la vigencia de cientos de partidos y movimientos que no tienen respaldo alguno. O sea, Pero doctor, ¿el problema hoy es el Consejo Nacional Electoral o el sistema político que ha sido incapaz de reemplazarlo? Es el poder que controla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual tiene frenado el concurso para la renovación de los consejeros. Recordemos que ese concurso está parado creo que ya 2 años. Y eso es inexplicable. Entonces no puede el Consejo de Participación Ciudadana mover un concurso en base de los intereses del poder de turno. Eso es una cosa inconcebible. ¿Y qué tan saludable es una democracia cuando su árbitro electoral no logra renovarse a tiempo y cuando lo dicta la Constitución? Es que ya no es una democracia sana, eso lo estoy repitiendo. El Consejo Nacional Electoral es útil al poder y por lo tanto se limita a inscribir candidaturas y contar votos. La democracia no es eso. Se ha venido insistiendo, por ejemplo, que se haga un diseño nuevo para la promoción electoral, para que no solo el que tiene recursos pueda participar en política. Y lo más grave, el control de las multimillonarias inversiones que ingresan al Ecuador para gastar en la promoción electoral. Mire usted que los partidos y movimientos ya son expertos en hacer una contabilidad para cumplir con lo que manda la ley y la Constitución y presentarla a conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Pero los millones adicionales que gastan, eso lo tienen en otra contabilidad paralela. Por eso es que se copa, se colma de publicidad, redes sociales y una serie de gastos que tampoco se controlan las redes sociales, ¿no? Ahora, en su momento la continuidad se justificó para evitar un vacío electoral, pero la estabilidad técnica no compensa el desgaste de legitimidad que tendría la institución ahora. Así es, porque las elecciones y el proceso electoral se basa en la institucionalidad que tiene el Consejo Nacional Electoral y no en que estén o no los actuales consejeros, porque se vendió la idea de que estando en elecciones ellos son intocables. No es cierto, porque bien podían este rato separarse si tuvieran un poco de decencia, de ética, para que entren los suplentes y presionar para que termine el concurso. Y si entran los suplentes no pasa nada, porque es la institución la que maneja adecuadamente los procesos electorales, la cual puede además contar con cientos de expertos electorales que hay en el Ecuador. Entonces, ¿usted considera que no puede un árbitro prorrogado arbitrar con la misma autoridad moral un proceso electoral como el que está por venir? No solo moral.
es la imparcialidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que está favoreciendo a los grandes grupos de poder que manejan mucho dinero y ganan las elecciones. Tengan en cuenta que ahora el peligro más grande es el dinero del narcotráfico. Se está indicando a nivel internacional que países como España, con Podemos, están financiando a todos los gobiernos afines a su ideología. Se está denunciando a nivel internacional que el señor Maduro está asimismo financiando millones de dólares para las campañas. Y aquí no se hace nada. Aquí es público y notorio ver, por ejemplo, a una candidata presidencial en campaña con 4 guardaespaldas de españoles y carros de seguridad. ¿Quién paga todo eso? ¿Y por qué se ha dejado a la propia seguridad ecuatoriana? Entonces yo creo que ya es hora de poner freno a esto porque está en riesgo el país. Convertirnos en un narcoestado no creo que sea conveniente para ningún país en el mundo. Pero, doctor, este tema ya lo conversamos antes de la última elección y antes de la penúltima elección. ¿Qué podemos hacer en este momento? Y me refiero a en este momento cerca de elecciones seccionales. Yo vengo denunciando desde hace más de 2 años que la señora Tamaín se iba a quedar en el puesto hasta las elecciones intermedias o a lo mejor mucho tiempo más, pero nadie me hizo caso, porque los ecuatorianos tenemos una pasividad irresponsable que aceptamos que estas violaciones constitucionales permitan que ciertos grupos que llevan a poder pretendan permanecer indefinidamente, y eso no es factible. Por eso son las denuncias permanentes que estamos haciendo un grupo de ciudadanos, un grupo de organizaciones políticas para que esto cese. El país no puede tener autoridades que por su fidelidad al poder se mantienen ilegal e inconstitucionalmente en sus puestos. Hay que presionar. Y gracias a ustedes, que son los medios de comunicación que recogen nuestras denuncias, por lo menos los ciudadanos se enteran de las trafacías con que se maneja aquí ciertos arreglos políticos en perjuicio de la democracia, que la democracia es de los ecuatorianos, ni siquiera de las organizaciones políticas. Ahora, el concurso, como usted decía hace un momento, pues lleva años sin resolverse finalmente, ¿no? Son las autoridades que ponen o que hacen estos concursos las que no logran, no solo en este caso, sino en varios. Pero es un tema importante porque usted decía también el tema de lo duro que es para la democracia el tener a un juez electoral que permanezca tanto tiempo en el poder, ¿no? ¿Cómo le decimos a la ciudadanía que esto es un tema que nos tiene que preocupar, que no podemos dejar pasar porque sí? Porque usted decía, la ciudadanía, ¿cómo puede involucrarse en un tema como este que a veces ni siquiera lo entiende? Sí lo entiende, pero se molesta y reclama. Tanto es así que más del 70% de los ecuatorianos repudia al Consejo Nacional Electoral. Y esto debe ser simplemente un parámetro para que los actuales consejeros se separen. Pero hay que seguir en la lucha. No podemos nosotros permitir que quien llega al poder quiera perpetuarse en el mismo. Hay que manejar todos los procesos. Por ejemplo, la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana será en febrero del próximo año. Entonces vamos a organizar ahí a la gente para que presenten listas de ciudadanos independientes que efectivamente representen a la sociedad, para que no tengamos lo que teníamos antes, la Liga Azul, los representantes de un movimiento que, financiados por el movimiento, lo cual era ilegal, ganaron una elección. Entonces, todo esto se puede hacer si la ciudadanía respalda a nuevos grupos, a nuevas personas, porque el Ecuador está lleno de personas inteligentes y de profesionales de primera línea, pero lamentablemente los que ocupan los puestos de la administración pública, de las instituciones del Estado, son los que declaran fidelidad, aunque no tengan capacidad. Ahora, si el sistema no logra renovarse oportunamente una vez más, ¿qué está en riesgo? Dígale a la ciudadanía. Está en riesgo la democracia, porque si, por ejemplo, tenemos un Consejo Nacional Electoral que no controla las multimillonarias inversiones que se hacen en campaña, estamos permitiendo que se compre el voto. Estamos permitiendo que se induzca a un grupo de ciudadanos a través de expertos en modificar lo que es el marketing político, crear nuevos sujetos políticos que no tienen capacidad ni conocimiento. Y hemos visto que gente que no tenía ninguna capacidad, ninguna preparación, de pronto lo erigen en el nuevo líder solo gracias al dinero. Entonces eso no puede ser. Los ciudadanos tienen que comprender que la democracia es calidad y no cantidad de dinero invertido
Y además la democracia es independencia, profesionalización, porque los bienes y recursos del Estado no podemos entregar a los grupos políticos, y peor aún a los grupos delictivos que ya tienen mucho interés en tomarse el poder. Por eso es la lucha por el Consejo de la Judicatura, por la Fiscalía, por el Consejo Nacional Electoral. Y si no tenemos esa independencia en el funcionamiento de estas organizaciones, el país está en crisis. Doctor, le agradezco muchísimo. Ha sido un gusto compartir con usted. Buenas tardes. Igualmente, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral. Notimundo.